Hubo un hombre que lo dejó todo, sin saber a dónde iba. No buscaba fama, ni poder, ni riquezas. Solo una voz. Una promesa. Su nombre era Abram. Una noche, en medio de la calma del desierto, escuchó algo que cambiaría su destino para siempre. Vete de tu tierra, de tu familia, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No había mapas. No había destino conocido. Solo fe. Y esa voz le prometió algo imposible. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Serás bendición para todas las familias de la tierra. Nadie en su entorno lo entendió. Abram tenía 75 años, y ni siquiera tenía un hijo. Pero algo dentro de él ardía con una certeza que no se podía explicar. Empacó lo poco que tenía, tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y se fue. Sin mirar atrás. Sin garantía. Solo guiado por una promesa que parecía absurda ante los ojos del mundo. Cruzó tierras desconocidas, montañas, desiertos, ciudades ajenas. En cada paso, Abram construía altares, levantando piedras como testimonio de su fe, y en medio de su travesía, escuchó de nuevo esa voz. A tu descendencia daré esta tierra. Una promesa de inmortalidad en un mundo donde todo moría. Pero pronto, la fe fue puesta a prueba. El hambre azotó la tierra, y Abram, el hombre que había obedecido al Dios invisible, tuvo que descender a Egipto para sobrevivir. Allí, el miedo lo traicionó. Temeroso de morir por causa de la belleza de su esposa, pidió a Sarai que dijera que era su hermana. Y así, Faraón la tomó para sí, creyendo que Abram era solo un extranjero más. Entonces el cielo se volvió contra Egipto. Plagas cayeron sobre la casa del Faraón, y el secreto fue revelado. ¿Qué has hecho conmigo?, le gritó el rey. Toma a tu mujer, y vete. Fue humillante, pero también fue una lección. Dios no había elegido a Abram por su perfección, sino por su disposición a levantarse incluso después de fallar. Salió de Egipto más rico, pero también más sabio. Entendió que la promesa no era un camino de gloria inmediata, sino una senda de fe y carácter. De regreso a Canaán, Abram volvió al lugar donde había levantado su primer altar. Ahí, en silencio, volvió a invocar el nombre del Dios que lo había llamado. Pero algo cambió. Ahora no estaba solo, ni pobre. Tanto él como su sobrino Lot tenían rebaños, siervos y tierras. Y lo que antes era unión, se convirtió en conflicto. Los pastores de Abram y los de Lot comenzaron a pelear por los pastos. El hombre que había cruzado desiertos ahora enfrentaba una guerra doméstica. Y allí, otra vez, mostró quién era. Somos hermanos, le dijo a Lot. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tomas el norte, yo iré al sur. Renunció a su derecho, dejando que el joven eligiera primero. Lot alzó los ojos y vio la llanura del Jordán, verde y fértil como un paraíso. Sin pensarlo, se fue hacia allí, hacia Sodoma. Abram se quedó con las colinas áridas, sin saber que la tierra que parecía menos prometedora sería la escogida por Dios para cumplir su palabra. Cuando Lot se marchó, Abram quedó solo en medio del silencio. Y fue entonces cuando Dios volvió a hablarle. Alza tus ojos, mira al norte, al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, imposible de contar. Abram se arrodilló. El viento movía su túnica, el sol ardía sobre su rostro, y en su corazón resonaba una certeza: el Dios que promete, cumple. No cuando tú lo exiges, sino cuando estás dispuesto a creer aunque todo parezca perdido. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Esta historia no se trata solo de Abram. Se trata de ti, de las veces que sentiste que no tenías rumbo, pero seguiste caminando. De las veces que tu fe fue probada y pensaste en rendirte. Dios no busca perfectos. Busca valientes. Y si te atreves a creer, Él también puede hacer de tu historia una nación de propósito. Suscríbete para no perderte la siguiente parte, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Pasaron los años, y la paz aparente se rompió. Mientras Abram prosperaba en Canaán, su sobrino Lot vivía en Sodoma, una ciudad llena de riqueza y de corrupción. Pero un día, la guerra tocó sus puertas. 4 reyes se levantaron contra 5, y el conflicto arrasó las llanuras del Jordán. Sodoma fue saqueada, Gomorra destruida, y Lot, el sobrino de Abram, fue tomado prisionero junto con toda su familia. Cuando la noticia llegó a Abram, algo ardió dentro de él. No dudó. No se lamentó. No esperó instrucciones.
Reunió a 318 hombres nacidos en su casa, y partió en medio de la noche. El anciano pastor se convirtió en guerrero. Persiguió a los reyes invasores hasta el norte, los enfrentó con valentía, y los venció. Recuperó todo, los bienes, las personas y, sobre todo, a Lot. Su victoria no fue solo militar, fue espiritual. Abraham demostró que la fe no es pasividad. Es acción, incluso cuando el miedo te grita que te detengas. Cuando regresaba del campo de batalla, un misterioso rey salió a su encuentro. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Traía pan y vino. Lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Abraham se inclinó, reconociendo algo divino en aquel hombre, y le entregó los diezmos de todo. No lo hizo por obligación. Lo hizo porque entendió algo que muchos olvidan. La victoria sin gratitud se convierte en orgullo, y el orgullo destruye lo que la fe construye. Entonces el rey de Sodoma se acercó y le ofreció riquezas. Toma para ti los bienes, le dijo, solo devuélveme las personas. Pero Abraham respondió con firmeza: No tomaré nada, ni un hilo ni una correa de sandalia, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Era más que una respuesta. Era una declaración. Su bendición venía de Dios, no de los hombres. Aquella noche, bajo un cielo sin ruido, Abraham sintió temor. No era miedo al enemigo, era miedo al vacío. Había ganado batallas, pero aún no veía la promesa cumplida. No tenía un hijo. No había heredero. Entonces, la voz volvió a hablarle. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu recompensa será grande. ¿De qué me sirve?, respondió él con el corazón roto. No tengo descendencia, todo lo que tengo quedará en manos de un siervo. Y entonces Dios lo sacó afuera. Mira al cielo, le dijo. Cuenta las estrellas, si puedes. Abraham alzó la vista, y el universo se desplegó ante él. Miles de puntos de luz, incontables. Así será tu descendencia. En ese instante, Abraham no tenía un solo hijo, pero creyó. Y esa fe, esa locura de confiar sin pruebas, le fue contada como justicia. Dios selló su palabra con un pacto. Abraham partiría animales por la mitad, y una antorcha encendida pasaría entre ellos, como señal de que el mismo Dios se comprometía a cumplir su promesa, aunque el hombre fallara. Pero la promesa tardaba. Los años pasaban, y la paciencia de Sarai se convertía en desesperación. Un día, mirando su vientre estéril, Sarai dijo: Dios me ha hecho sin hijos. Tómate a mi sierva Agar, quizás por medio de ella tengamos descendencia. Abraham aceptó, y Agar concibió. Pero lo que nació de la impaciencia trajo división. Agar, al saberse embarazada, miró con desprecio a su señora, y Sarai la humilló hasta hacerla huir. En medio del desierto, junto a una fuente, Agar lloraba sola. Entonces un ángel del Señor la encontró y le dijo: Vuelve con tu señora y sométete. Multiplicaré tu descendencia, y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, porque Dios ha escuchado tu aflicción. Agar levantó la mirada y dijo algo que marcaría la historia: Tú eres el Dios que me ve. Regresó, y dio a luz a Ismael, el hijo de Abraham. Parecía que el plan finalmente se cumplía. Pero Dios tenía otros tiempos, y otros planes. Pasaron 13 años. Abraham ya tenía 99 años cuando escuchó de nuevo la voz que un día lo había llamado a salir de su tierra. Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí, y sé perfecto. Mi pacto es contigo, y serás padre de muchas naciones. Y el hombre que un día había salido de Harán sin rumbo, se inclinó con el rostro en tierra. Dios cambió su nombre, ya no sería Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. Y a Sarai la llamó Sara, princesa. Le prometió que ella, la mujer estéril, tendría un hijo. Abraham se rió. Sara también se rió. ¿Cómo creer que a los 100 años nacería un hijo? Pero Dios les respondió con una pregunta que retumba hasta hoy. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Si estás escuchando esto, detente un momento. ¿Hace cuánto esperas algo que parece imposible? Tal vez este sea el recordatorio que necesitabas. Dios no se olvida de lo que promete, aunque el calendario te diga lo contrario. Suscríbete si aún crees que la fe puede cambiarlo todo, porque lo que viene en la siguiente parte es la prueba más difícil que un hombre de fe tuvo que enfrentar. Y el día llegó. Después de tantos años de espera, lágrimas y promesas que parecían olvidadas, Sara concibió.
El vientre que había sido símbolo de imposibilidad, ahora era el testimonio viviente de que para Dios nada es imposible. En su vejez, Abraham y Sara sostuvieron en brazos a su hijo. Lo llamaron Isaac, el que hace reír. Porque cuando todo parecía perdido, Dios les devolvió la risa. Aquella pequeña vida representaba mucho más que un hijo. Era el cumplimiento de una promesa que había cruzado desiertos, guerras y dudas. Isaac creció rodeado de amor, y Abraham veía en él el futuro de una nación, la señal visible de un pacto eterno. Pero pronto la alegría se transformó en tensión. Un día, Sara vio a Ismael, el hijo de Agar, burlándose de Isaac, y exigió que Abraham los echara de su casa. Fue un golpe devastador. Abraham amaba a Ismael, pero la voz de Dios volvió a hablarle. No te angusties por el muchacho ni por la sierva. En Isaac será llamada tu descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Y así, con el corazón desgarrado, Abraham los despidió al amanecer. Agar e Ismael se perdieron en el desierto, pero incluso allí, Dios escuchó el llanto del niño y los rescató. Era como si el cielo repitiera el mismo mensaje una y otra vez. La fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, ni del lugar donde estés. Pasaron los años, y la historia pareció entrar en calma. Isaac crecía, fuerte y curioso, el orgullo de sus padres. Hasta que un día, sin advertencia, la voz volvió a romper el silencio. Una sola frase, que heló la sangre del patriarca. Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Ofrécelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. El aire se volvió pesado. El corazón de Abraham se detuvo por un instante. ¿Sacrificar a su hijo? ¿El mismo que había esperado toda una vida? ¿La promesa convertida en carne? Nada tenía sentido. Pero su fe ya no era ingenua. Había aprendido que obedecer a Dios, incluso sin entenderlo, abre puertas que la lógica no puede ver. Así que, muy de madrugada, Abraham ensilló su asno, tomó a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac, y partió. Durante 3 días caminaron en silencio. El monte aparecía a lo lejos como una sombra que crecía con cada paso. Cuando finalmente llegaron, Abraham dijo a sus siervos, «Esperen aquí. El muchacho y yo iremos a adorar, y volveremos». Una frase llena de fe en medio de la tragedia. Tomó la leña del sacrificio y la puso sobre los hombros de Isaac. El fuego y el cuchillo iban en sus manos. Y el hijo, inocente, preguntó, «Padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham respiró hondo y respondió, «Dios proveerá el cordero, hijo mío». Llegaron a la cima. Abraham levantó un altar, colocó la leña, y ató a Isaac con sus propias manos. Las mismas manos que lo habían sostenido cuando era un bebé. Las mismas manos que habían levantado altares de fe. Isaac no luchó. No gritó. Solo miró a su padre, confiando en su amor y en el Dios que lo había traído al mundo. Abraham alzó el cuchillo. El tiempo pareció detenerse. Y justo cuando estaba a punto de hacerlo, una voz tronó desde el cielo. «Abraham, Abraham». «Aquí estoy», respondió él entre lágrimas. «No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora sé que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único». Abraham cayó de rodillas, quebrado, temblando, llorando, y al levantar la vista, vio un carnero enredado por los cuernos en un arbusto. Tomó al animal y lo ofreció en lugar de su hijo. En ese monte, la fe se convirtió en historia. Abraham llamó a aquel lugar Jehová proveerá. Y desde entonces, cada generación que escucha su nombre recuerda que la fe verdadera no es creer cuando todo va bien, sino cuando no tienes nada más que creer. Entonces la voz habló por última vez. «Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra». Abraham descendió del monte con su hijo. Ya no era el mismo hombre que había salido de Harán. Ahora era el padre de la fe, el amigo de Dios, el testimonio viviente de que la obediencia puede cambiar el curso de la humanidad. Y tú, que escuchas esto, tal vez también estés caminando hacia tu propio monte. Tal vez Dios te esté pidiendo algo que no entiendes. Pero si confías, aunque duela, descubrirás que Él nunca te quita algo sin tener preparado algo mayor. El carnero siempre está esperando, justo detrás del sacrificio. Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin suscribirte.
porque lo que viene después de Abraham es la continuación del legado que cambió el mundo para siempre.